Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto el poder saber de ustedes. Lamentablemente no puedo estar el día de hoy con ustedes y no hemos podido estar en un buen tiempo con ustedes, pero el estar al pendiente, el saber, el que hoy me estén invitando a compartir la palabra de Dios es un gusto para mí. Y espero que pronto podamos vernos una vez más cara a cara y abrazarles y saludarles a todos ustedes. Un saludo desde la iglesia de Monterrey, la iglesia de Cadereyta, de acá de Monterrey, en Nuevo León más bien. Les damos un saludo y espero que estén bien el día de hoy. Hoy quiero compartirles una palabra que la verdad ha sido de bendición para mí. Y de esa misma forma en la cual Dios me ha hablado y ha sido bendición para mí, me gustaría que fuera también para la vida de cada uno de ustedes. Les pido, por favor, que me acompañen con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor Altísimo, gracias por la iglesia Aguascalientes. Gracias, Señor, porque sé que tienes cuidado, Señor, de todos ellos. Sé que tienes cuidado, Señor, de todos nosotros. Y sé, Señor, que en medio de las situaciones que estemos viviendo, tú tienes el control de todas las cosas. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos guíes en esta predicación, en este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, quien redarguye, quien transforma, Señor, y quien nos esté llevando a más y más, Señor, a conocerte a ti, Señor, y a vivir la vida, Señor, en este mundo de la manera correcta. Te doy gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con algo, hermanos, que yo sé que ya estamos en marzo, pero algo sucedió este año, en enero, el 20 de enero, a partir del 20 de enero, ya hace unos meses, hay un nuevo presidente en Estados Unidos. Y hubo algo que me llamó la atención cuando esto sucedió, y una página cristiana en Facebook llegó a hacer una publicación. Y nosotros, yo creo que cuando estuvo todo este punto del nuevo presidente y de las ideas que él tiene y de las ideologías que él trae, se decía mucho, se empezó a decir mucho sobre este presidente. Y ya ha hecho varias cosas, pero no sabemos qué tan cierto van a ser al 100% todas las cosas, hasta dónde va a llegar. Pero yo leí esta publicación, alguien que se atrevió a escribir esto, y dice: Joe Biden ha sido juramentado como el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Él y su vicepresidenta Kamala Harris abiertamente apoyan y prometieron crear políticas pro aborto, pro ideología de género, pro socialistas, pro islamistas, etc. Los demócratas han tomado el control no solo de la presidencia, sino de la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, el Congreso. Quiere decir que tienen el poder legal para crear leyes, aplicar leyes y obligar a cumplirlas a quienes se nieguen. Juan Calvino decía: cuando Dios quiere castigar a una nación, le da gobernantes malvados. La voluntad de Dios siempre es hecha, pero esta vez su voluntad es permisiva y para juicio. Juicio no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Juicio dado por Dios y que ha empezado este 20 de enero del 2021. Esta es una publicación que yo vi justo ese día o un día después, no recuerdo. Pero se atrevió a publicar y lo dijo con esas palabras, están escritas con esas palabras. Y me hago la pregunta: ¿hasta dónde realmente va a llegar todo esto? Yo no lo sé. No sé si ya vendrán los tiempos finales, como se ha estado diciendo, si se va a poner feo realmente la situación para la iglesia, si se va a poner algo fuerte para la iglesia,
Si la iglesia realmente va a ser perseguida. Sé que hace algunos días pasaron unas cosas ahí con su templo. Y no sé si alguna vez había pasado años anteriores o tal vez nunca había pasado algo y de repente pasó esto que les hicieron en el templo. Verdaderamente vamos hacia un punto peor. Isaías 5:20 dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa era una realidad que se estaba viviendo en el tiempo de Isaías, pero es una realidad que también se sigue viendo el día de hoy y va empeorando y va a seguir empeorando, y eso lo sabemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy hablando de lo que está pasando? No es para que tengamos miedo, no es para poner temor a la iglesia, no. Es más, la Biblia ya nos había dicho, Jesús lo había dicho, esto va a pasar. Esto va a pasar. Lo digo por algo más. Lo digo porque Dios nos está llamando a, como iglesia, a estar firmes, a permanecer firmes ante todo lo que hay a nuestro alrededor, ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a tener convicciones firmes. ¿Y qué quiero decir con firmes? Firmes quiere decir que no nos movamos. Firmes quiere decir que no nos rindamos ante las situaciones que estén llegando a pasar o que vayan a suceder. Firmes es no dejarse dominar. ¿Cómo uno sabe que algo es firme? No nada más por verlo se dice, esa silla está firme. Parece firme. Pero ¿cómo sé si esa silla es una silla firme o una mesa firme o una escalera firme? Es porque yo le aplico una prueba, la pruebo. O a lo mejor si es una mesa, déjame ver, déjame la muevo, pongo un peso sobre ella. No, si aguanta, es firme. La escalera, a ver, me subo los primeros. Sí, si aguanta, está firme. A veces las cosas parecen firmes y a veces los cristianos parecen firmes. Pero cuando viene esa prueba para saber, muchas veces no lo están, y Dios nos está llamando a estar firmes. Firmes no solamente significa que como cristiano voy a estar en las cosas de Dios. Voy a estar leyendo la Biblia, voy a estar en oración, voy a estar asistiendo al templo, ofrendando. En este tiempo no se puede asistir al templo, bueno, pero voy a estar en las actividades que se puedan, y sigo apoyando a la iglesia, y sigo ayudando a la iglesia, ofrendando, diezmando en las actividades. Pero no solamente es eso, estar firmes. Es parte de estar firmes, sí, pero estar firmes va aún más, porque lo tengo que poner en práctica cuando vengan las pruebas, las batallas, las tormentas, las dificultades, los terremotos que la vida tiene. Y ahí es donde se muestra si estoy firme o no lo estoy. No solamente se va a tratar de parecer firmes. Nosotros, hermanos, estamos viviendo, y esa es la realidad, estamos viviendo un tiempo peligroso. Y no lo digo por el COVID, no lo digo por las muertes que ha habido, no lo digo por las enfermedades que ha habido, no lo digo por los problemas económicos que ha traído esta pandemia. No lo digo por eso, lo digo porque estamos viviendo un mundo gobernado por el pecado, donde a lo malo se le dice bueno, donde a lo bueno ahora es lo malo. Un mundo donde a la luz la hacen tinieblas y a las tinieblas las están haciendo luz. Lo que dijo Isaías. La realidad es esta. La cultura y la sociedad se está yendo cada vez más por caminos apartados de Dios. Jesús lo dijo, Mateo 24, versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hombres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una verdad, va a suceder. Y acaba de esta forma Jesús ese pasaje. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra versión, este mismo versículo dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Será salvo. Firme. Dios nos está llamando a estar firmes. Y por eso he titulado esta predicación Firmes en Babilonia. ¿Por qué? Porque quiero ver la vida de 4 jóvenes que tuvieron que vivir en Babilonia, que tuvieron que aprender de Babilonia, a trabajar en Babilonia, pero nunca dejaron durante toda su vida que Babilonia estuviera en su corazón. Fueron 4 jóvenes que marcaron una diferencia, que van a marcar un estilo de vida, que van a mostrarnos a nosotros como iglesia, y son 4 jóvenes que nos van a mostrar que sí es posible, si es que dependes de Dios. Y estos 4 jóvenes, yo creo que ya muchos de ustedes ya los tienen en mente, sí, son Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Vamos a la Biblia. Si tienen ahí su Biblia, yo sé que ya he dicho varios versículos, pero voy a estar viendo Daniel 1. Y dice así comienza. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué son estos 2 versículos? Es un resumen de la disciplina de Dios, y es un evento trágico para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pasado Dios los había levantado, Dios los había librado, Dios les había dado, los había hecho una nación poderosa, una nación próspera. Pero por su pecado y como consecuencia de haber dejado a Dios e irse por otras cosas, por dioses ajenos, por dejar los mandamientos que Dios les había dado, pues Dios los disciplinó. Y Dios le permite el exilio, permite el cautiverio. Dios pone a 2 imperios, el asirio, el babilónico, saca a su pueblo de donde viven, los lleva a ser probados. Y no nada más fueron exiliados, fueron humillados. Parece ser en este momento que Dios los está abandonando. Y van a Babilonia. Y los llevan a Babilonia. Y quiero que esta es la primera enseñanza de hoy. Babilonia quiere manipularte. ¿Qué quiero decir con esto? Babilonia quiere manipularte. ¿Quién era Babilonia? Babilonia era la capital del imperio babilónico, del imperio más fuerte en su tiempo, un imperio que había conquistado otros reinos. Babilonia era la gran ciudad, hermosa, rica, próspera, enorme, políticamente, militarmente y económicamente ninguno otro lo superaba. Era el centro religioso también de idolatría del imperio. Cuando vemos Babilonia en la Biblia, la vemos en diferentes partes de la Biblia, no nada más aquí. En Génesis es el mismo significado de Babel, es el mismo lugar de Babel.
Yo creo que lo recuerdan. Ese momento donde el hombre desafía a Dios y Dios entonces confunde las lenguas. En segunda ocasión es Babilonia como este imperio que estamos viendo. Un imperio grande que Dios utiliza para castigar a su pueblo. Pero también vamos a ver que es un imperio con una ideología diferente. Y en tercera ocasión, también se utiliza Babilonia para hablar de una forma simbólica. Y esto se ve mucho más en el libro de Apocalipsis, porque Babilonia ya no está representando una nación o un lugar, sino está representando un sistema. Está representando el mal, está representando el pecado, está representando el sistema religioso que desafía a Dios, que va en contra de Dios. A tal grado que en este último libro de la Biblia se le conoce como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, Babilonia está representando durante toda la Biblia a lo que va en contra de Dios, a lo que desafía a Dios, a la anti-iglesia. Y yo sé que no estamos viviendo el tiempo de los Apocalipsis todavía, el tiempo de Apocalipsis. Pero es un pensamiento que ya existe, es un pensamiento que ya está, es un pensamiento que está en contra de Dios. Babilonia está formándose, claro que sí. ¿Cómo vamos a actuar ante Babilonia? Porque la verdad es que Babilonia no va a tener piedad. Babilonia no va a tener misericordia de la iglesia. Es más, y lo estamos viviendo, Babilonia no va a tener tolerancia hacia el cristianismo. Se nos va a humillar, lo dijo Jesús, se nos va a perseguir, vamos a ser aborrecidos y nos van a matar. Ese pensamiento ya está. Tal vez no tan fuerte como lo pone en Apocalipsis todavía, pero va a continuar creciendo. ¿Cómo vamos a actuar? Daniel 1, versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Los mandan traer. ¿Y qué están haciendo? Es la enseñanza que les dije, la primera de hoy. Babilonia quiere manipularte. Está queriéndoles manipularlos. Les está queriendo lavar el cerebro. ¿Qué es lo que le hacen? Les cambian su nombre. Y cambiar el nombre aquí no es como decir, ya no te vas a llamar Omar, ahora te vas a llamar Oscar. No, ya no te vas a llamar Nayeli, ahora te vas a llamar Nancy. No es como si a mí me dijeran, ya no te vas a llamar David, te vas a llamar Juan. No. ¿Por qué? Porque los nombres en la Biblia tienen un significado y cada uno de ellos les estaban cambiando el significado de su identidad. Daniel significaba Dios es mi juez. Belsasar, el nombre que le pusieron es Bel, el nombre de un dios babilónico, guarda su vida. ¡Wow! Ananías significaba el Señor manifiesta su gracia y ahora se va a llamar Sadrac, mandato de Acú, otro dios. A Misael significa ¿quién es lo que es Dios? Y ahora es Mesac, ¿quién es? Probablemente significa ¿quién es lo que Acú es?
Azarías significa el Señor socorre, y ahora es Abednego, siervo de Nego, otro dios. ¿Ven lo que están haciendo? Es como si a mí, en lugar de David, que significa amado o amado, o hay quienes dicen amado por Dios, en lugar de ser llamado amado por Dios, a lo mejor sería amado por Satanás. Están dando en una identidad, están dando en algo para cambiarles. Pero no nada más les cambian su nombre, les cambian la dieta. Nosotros sabemos que los judíos tenían una dieta específica mandada por Dios y si comían otra comida era algo inmundo, era su ley. Y aquí el rey les está proveyendo y de seguro era una comida muy buena, pero de seguro también es una comida ofrecida a otros dioses. Lo mismo que la comida, también el vino. Les están cambiando su dieta, les están cambiando su nombre, les están cambiando el lenguaje. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que aprender arameo y acadio. Pero también van a tener que estudiar la literatura. Y estudiar literatura no es como, vamos a estudiar las novelas babilónicas. No, están hablando de la adivinación, los augurios, las ciencias ocultas. Y les cambian vestimenta, les cambian el lugar donde van a vivir. ¿Qué están haciendo? Tratando de meter Babilonia a sus mentes y a sus corazones. Convertirlos en babilónicos, que amen Babilonia, que sirvan Babilonia. Eso es literal lo que están haciendo en ese momento con ellos. Pero hoy ¿qué hace Babilonia? Babilonia está haciendo lo mismo. Y me gustó mucho cómo lo puso un pastor. Porque el mundo, Babilonia, está tratando de cambiar, no el nombre, pero sí la identidad de las personas. Ahora se nos dice, tú puedes ser lo que tú quieras. Tú decides. La biología no te lo dice, tú lo dices. Lo que tú sientas, lo que tú deseas, eso está bien. Si tú te sientes mujer, eres mujer. Si te sientes hombre, eres hombre. Si te sientes animal o un objeto, eso puede ser. Y sale, el transgénero, bisexual, 1000 cosas que se van inventando y van sacando y todo se está siendo aceptado. Ya no es el nombre, pero sí es la identidad. Está penetrando en lo que consumes. Y no hablo de comida, sino todo lo que consumes. El pecado mal disfrazado. El mal disfrazado. En la televisión, en la música, en películas, en Facebook, en YouTube, en los memes. Poco a poco en los diferentes medios. ¿Por qué? Porque Babilonia es astuto. Es bien astuto Babilonia, el mundo. Y también, igual que con ellos, está penetrando en el lenguaje. Porque es un lenguaje que está disfrazando el pecado. No llama las cosas por lo que son, por lo que realmente son. Donde antes las cosas se les llamaba pecado, ahora son una decisión de las personas. Hace semanas, una psicóloga de nuestra iglesia nos contaba de cómo cuando ella estudió en su tiempo a una desviación sexual, se le llamaba perversión. No le decían pecado, pero sí le llamaban perversión, una enfermedad. Pero ahora, aún dentro de la psicología, ya es algo natural. Va cambiando el lenguaje con el que se le dice al pecado. Y lo mismo lo vamos a poder ver en el aborto, en un feminismo mal empleado, en la fornicación. Cada vez más normal. Vamos a cambiarles los nombres para que no se escuche tan feo, para que no se vea como un pecado, una interrupción involuntaria del embarazo, un empoderamiento femenino, revolución sexual, para que lo malo parezca bueno. Pero realmente es todo una mentira. Eso es Babilonia,
queriendo cambiar nuestro lenguaje, queriendo cambiar lo que consumimos y queriendo cambiar la identidad de las personas. Y hay un grave peligro. Y el peligro no es vivir en Babilonia. Esa es una realidad. Ese es algo que no podemos cambiar. No nos vamos a aislar y decir, ay, somos cristianos, entonces no podemos aislarnos y decir, ya no vamos a ir allá y nada más todos nos vamos a venir aquí a vivir al templo y cierren las puertas y no le hablen a nadie que no sea cristiano y vamos a hacer nuestro propio lenguaje, nuestra propia cultura solamente y jamás vayas con los de afuera. Eso es un extremo erróneo. Sí, hay quienes lo llegan a hacer. Vivir en Babilonia no es el problema. El problema es que Babilonia vive en ti y te logre manipular. Vivir en Babilonia no es el problema, sino que la ideología de Babilonia, del mundo, de lo que hay a tu alrededor, viva en ti. Por eso Jesús oró diciendo en Juan 17, no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Pero también dijo, no ruego que los quites del mundo. Esa es nuestra realidad, sino que los guardes. Estamos en este mundo, tenemos que estar en este mundo, en los asuntos de este mundo, involucrados en este mundo, trabajando en este mundo, comprando en este mundo, viviendo aquí. Eso no lo podemos cambiar y no podemos llegar a decir, bueno, a partir de hoy solamente voy a comprar en la tienda del hermano y en la ferretería del hermano. Qué bueno que hagas eso, pero no porque no puedas hacerlo afuera. Aquí compras, aquí trabajas, aquí vives, estás involucrado en Babilonia. Pero no dejes que Babilonia entre al corazón. Quiere manipularte. Y ahora, ¿cómo voy a actuar? Ok, estoy en este mundo, estoy siendo manipulado en este mundo. ¿Cómo voy a actuar ante este mundo? ¿Cómo voy a actuar ante Babilonia? ¿Cómo voy a actuar ante el imperio más poderoso del mundo? Hablando de Daniel, versículo 8, ante este imperio dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel está queriendo ser manipulado y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y esta es la segunda enseñanza. La primera fue, Babilonia quiere manipularte. La segunda es posible no contaminarse en el mundo que está lleno de mentiras. Es posible no contaminarse en un mundo lleno de mentiras. Daniel, en todo el libro, nos va a enseñar que a pesar de la gran presión social, la gran presión política, la gran presión cultural que tiene Babilonia, es posible estar en Babilonia y no ser influenciado, sino al contrario, va a influenciar en Babilonia. Va a ser de influencia. Nos va a enseñar que un muchacho y unos jóvenes pueden desafiar al imperio más poderoso si se mantienen firmes en sus convicciones. Nos va a enseñar que sí es posible vivir la verdad que la Biblia nos enseña en un mundo lleno de mentiras. Y nos va a enseñar que a pesar de que todos los demás lo estén haciendo, aún de los tuyos, no significa que tú también tengas que hacerlo. A Daniel y a sus 3 amigos los pudieron haber matado, los pudieron haber castigado, los pudieron haber torturado, pero ellos saben qué es lo correcto y se mantienen firmes en lo que ellos saben que es lo correcto. Ellos saben que pudieron haber habido consecuencias de vida y de muerte. Babilonia, a pesar de eso,
con todo su poder político, económico, militar, no somete a estos jóvenes. Y eso es grande, no los doblega. Ellos se mantienen firmes. Y yo me hago una pregunta. ¿Nuestras convicciones cristianas son tan firmes como las de ellos? ¿Que no se doblegan? ¿Que no se quebrantan? ¿O nos dejamos llevar por lo que todos están haciendo, para que no nos digan nada, para que no se burlen, para que no nos tachen de intolerantes, para que no nos tachen de religiosos, anticuados, radicales? Daniel y sus amigos se atrevieron, se mantuvieron y decidieron no contaminarse. Y estoy seguro de esto, no eran los únicos 4 jóvenes judíos, eran varios. Pero parece ser que los demás cautivos jóvenes sí estaban haciendo todo lo que Babilonia les estaba poniendo. Y parece ser que solamente estos 4 jóvenes son los únicos judíos locos que se atreven y se proponen no contaminarse. Lo más seguro es que era una comida rica. Lo más seguro es que era una comida que todos iban a disfrutar. Es más, a lo mejor había quien diría, mira qué bendición tienen. Les están dando de comer bastante, gloria a Dios, es bendición de Dios, coman. Es más, nadie se va a dar cuenta, nadie los va a acusar. Ya no están en Jerusalén, ya no hay templo, los sacerdotes también, quién sabe dónde anden, están esparcidos. Es más, pobrecitos de ustedes, tienen que comer. Dios les está dando ahorita, les está proveyendo para que no se mueran. Muchos justificarían esa acción. Es comida. Es algo insignificante, es inofensivo, es comida, no te estás inclinando ante un Dios tal vez, no pasa nada. Pero eran las convicciones de estos jóvenes como judíos y sabían que hacerlo era pecado. Así que confiaron en Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo uno llega a esta firmeza? ¿Cómo uno llega a tomar estas decisiones y verdades bíblicas? ¿Cómo uno llega a resistir la presión de este imperio? Y yo veo que solamente existe una sola manera, la única manera en que uno pueda resistir la presión de un sistema, de una cultura, de una ideología social. La única manera es teniendo una presión interior superior, una fuerza interior superior que la fuerza que hay afuera. No estoy hablando de sentimientos, no estoy hablando de querer hacerlo, no estoy hablando de desear. Esa presión interior es el Espíritu Santo, esa fuerza es el Espíritu Santo. Dios en mí es lo único que me puede ayudar para resistir lo que hay afuera. El Espíritu Santo en mí, dándome valentía, dándome convicciones bíblicas, dándome principios bíblicos, dándome de su poder, trabajando en mi vida, es lo único que puede llegar a resistir lo que hay afuera. Y esta es la tercera enseñanza. Nuestra firmeza se centra en la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que la Biblia, en el versículo que leímos, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y parece ser que es él solo. Pero la verdad y lo que la Biblia nos enseña en su totalidad
Es que esto es gracias al Espíritu Santo, porque Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que tenemos que tener estas convicciones que vienen de Dios. Propone, hermano, hermana, joven, en tu corazón no contaminarte, permanecer firme. ¿Por qué? Porque no todo lo que el mundo te va a estar ofreciendo es correcto. Por más delicioso que se vea, por más placentero, por más inofensivo que llegue a parecer lo que el mundo y Babilonia te están ofreciendo, no siempre es lo correcto. Tal vez puedas llegar a estar pensando, no, amén, gloria a Dios, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no me drogo, yo ya no digo maldiciones, yo ya no voy a tales lugares. Qué bueno, gloria a Dios, pero eso no lo es todo. Esas son las cosas obvias, que todos sabemos, que todos vemos, que son lógica. Pero hay cosas que están disfrazadas y parecen inofensivas. Y son esas cosas de las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta, de esas mentiras. Ve lo que hay a nuestro alrededor. Ve lo que Babilonia, pongamos atención a lo que Babilonia nos está ofreciendo. Diariamente se nos ofrece de todo en la música, en la televisión, en los libros, aún en la escuela, en las noticias, en las novelas, en las películas, en las series, en Netflix, en videojuegos, en Disney Plus, en YouTube, en todos lados, por todos lados. Los amigos, los vecinos, la familia. Y yo no estoy diciendo no lo veas, aíslate, ya no veas nada. No estoy diciendo esto. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que discernir, porque todo está disfrazado de verdad. Babilonia es astuto y tenemos que saber discernir, no nada más comer por comer, porque sabe rico, porque se disfruta, porque todos lo comen, porque me dicen que esta serie está buenísima y al último no te das cuenta, pero la serie está exaltando un pecado. Es más, la serie te hace ver que el pecado que está exaltando es bueno, es justificable. Te da risa y todo bien padre, ya sea robar, mentir, avaricia, pecados sexuales, amor al dinero, doble sentido, hacer trampa, corrupción. Tú lo vas viendo y lo peor es esto, que se va haciendo cada vez normal. Llega el momento donde ya has comido de todo, que ya es normal para ti, ya no te causa tanto mal. Tú piensas y dices, no, es que ya estoy más fuerte, pero muchas veces no es así, sino se te hizo normal ahora. Ya no disciernes lo correcto de lo incorrecto. Tener convicciones es lo que tenemos que tener. Convicciones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, se me está ofreciendo todo esto. Ok, Babilonia me está ofreciendo todo esto. ¿Cómo voy a discernir yo si es bueno o malo? Y yo me hago esta pregunta. ¿Cómo podrían diferenciar? No sé si en Aguascalientes sea tan así, pero aquí hay muchas cosas piratas y clones. Pero ¿cómo podrían diferenciar lo original de algo pirata o de un clon? ¿Cómo puedo diferenciar que esos tenis no son Adidas? Porque conozco el logo, porque conozco cómo es, y decir, caray, eso se ve raro, esos no son Puma, los ves y los agarras y ves, ese no es el Puma, dice Fuma. Lo diferencias porque lo has visto muchas veces. ¿Cómo diferencias una voz de otra voz? Porque la has escuchado mucho tiempo y sabes y dices, esa es tal persona, me está gritando tal persona. Así diferencias porque la has escuchado muchas veces, porque lo has visto muchas veces. ¿Cómo identificas tu letra dentro de miles de letras? Porque tú la has escrito desde que empezaste a escribir, tú la has visto, tú mueves la mano, tú sabes cómo es, la has visto.
Así que la única manera en que tú puedas discernir entre la verdad y la mentira es teniendo un contacto constante con la verdad, con la Biblia. Y esa es la cuarta enseñanza. Necesitas a la Biblia para discernir la verdad de la mentira. Daniel conocía perfectamente la verdad. Tal vez no está escrito aquí, Daniel conocía, recordó las escrituras, no lo dice. Pero cuando nos ponemos a estudiar de Daniel y de sus amigos y cuántos años tenían y cuándo fueron llevados a Babilonia, nos damos cuenta que ellos nacieron en el tiempo del rey Josías. ¿Quién fue el rey Josías? En el tiempo del rey Josías fue uno de los mejores tiempos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un reavivamiento. Se buscaron las escrituras, se conocieron las escrituras, anduvieron en las escrituras, se deshicieron de los ídolos. Así que Daniel y sus amigos fueron criados desde pequeños en las escrituras. La Biblia es la verdad. La Biblia es la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y conociendo qué es lo verdadero para poder discernir entonces lo que hay afuera y saber qué es correcto y qué no es correcto. Ponernos a leer, a estudiar. Y quiero ir hacia la última enseñanza. Yo sé que ya he hablado mucho. ¿Qué sucedió con esta decisión tal vez tan irracional para Daniel? ¿Qué sucedió cuando se atrevió Daniel a seguir más las convicciones cristianas que las de Babilonia? Dios obró. Dios bendice a quien se atreve. Dios bendice a quien se atreve. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios les dio gracia. A pesar de que tomaron una decisión difícil, irracional para muchos, loca para muchos, no tengas miedo de tomar decisiones que van a favor de la voluntad de Dios. No tengas miedo. Dios se encarga. Yo sé que a veces queremos ver primero a Dios obrar y entonces me atrevo, pero así no son las cosas con Dios. Y les bendijo con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento. ¡Wow! Tuvieron todo. Daniel y sus amigos se esforzaron. Estoy seguro que sí. Ellos se esforzaron. Pero no solo se trata del esfuerzo. Es Dios el que lo está haciendo. Es Dios el que lo está dando. Dios está viendo en ellos jóvenes atrevidos, jóvenes firmes, jóvenes que confían, jóvenes con el Espíritu Santo, jóvenes que se están parando enfrente de Babilonia y enfrente de la sociedad y están desafiando y le están diciendo a Babilonia: no lo voy a hacer. Y entonces Dios vemos que bendice sus vidas. Vean cómo termina el capítulo, versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. ¿Dios puede hacer esto? Claro que sí.
¿Puede convertirme en 10 veces mejor? Claro que sí. Puede hacerte famoso y promocionarte en el trabajo o darte influencia para las demás personas, ponerte en posiciones importantes en Babilonia, en este mundo. Claro que sí. Porque el nombre de Dios se hace famoso. Dios no tiene ningún problema con esto. Lo puede hacer, lo hace muchas veces en la Biblia. Si seguimos leyendo los demás capítulos, esto no es nada. Daniel sigue y sus amigos siguen avanzando y avanzando en el imperio babilónico y los ponen en las mejores posiciones del imperio más poderoso. Pero voy a dejar algo en claro. No siempre es así. No quiere decir que así va a suceder siempre. Pero eso no quiere decir que no sea lo correcto. Porque si vemos la vida de los apóstoles, a los apóstoles no los pusieron en las mejores posiciones del imperio romano. ¿Y qué decir de Cristo? Al contrario, los mataron. Acaba en el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Son 65 años de servicio, firmeza. Crecieron en Babilonia, pero Babilonia no creció y no entró a ellos. Desde su juventud hasta su adultez se mantuvieron firmes. A través de ellas, y esto es lo que a mí más me ha impactado, es que a través de ellos Babilonia y los reyes de Babilonia y después Persia conocieron a Dios y el evangelio se les fue dado a los reyes. ¿Cómo empezó todo? Propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Por qué no nos lo proponemos el día de hoy? En esas cosas que Babilonia y este mundo te está ofreciendo. Tal vez te están ofreciendo algo en tu trabajo que sabes tú que no es correcto, que sabes tú que va en contra de las cosas de Dios. Y es tentador y parece inofensivo. Tal vez te están ofreciendo algo entre familiares y tú sabes que es incorrecto, que parece inofensivo. Te están ofreciendo tal vez algo en tu escuela, tus amigos, tus vecinos, la sociedad. Todos lo hacen tal vez. Pero es incorrecto. Va en contra de la voluntad de Dios. Tal vez ya has caído. Yo he caído. Pero ¿por qué mejor? Ya que Dios nos está hablando ahorita para que nos mantengamos firmes, ¿por qué no nos proponemos ahora no contaminarnos? ¿Por qué no decidimos ahorita atrevernos a pararnos frente al poder de un imperio poderoso? Pararnos frente y decirle no. ¿Por qué mejor ahorita no nos atrevemos a tener esas convicciones cristianas firmes e inquebrantables? Iglesia, yo les invito. Estamos viviendo en esta sociedad que se va a poner peor. Y necesitamos recordar estas 5 enseñanzas. Babilonia quiere manipularnos. Y lo vas a querer seguir haciendo. Pero recordemos, es posible no contaminarse en un mundo lleno de mentiras. Recordemos que nuestra firmeza se centra en la presencia del Espíritu Santo. Pero también recordemos que necesitamos a la Biblia para discernir la verdad de la mentira. Y recordemos al último que Dios bendice a quien se atreve.
Iglesia, propón en tu corazón no contaminarte y permanecer firmes en Babilonia. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, por cada joven, cada niño, cada adulto, cada anciano, Señor. Por toda tu iglesia, Dios, que hasta el día de hoy les has mantenido. Que han pasado por dificultades diferentes, Señor. Padre, pero yo te pido en este momento por ellos, por sus corazones y por cada familia, Dios. Para que esta palabra, Señor, y la enseñanza de toda esta palabra en la vida de Daniel, de Ananías, de Azarías y Misael, Señor, tal como lo fue con los apóstoles, tal como lo fue con el mismo Cristo, contigo, Señor, nos estés enseñando a vivir de la manera correcta en este sistema del mundo que hoy está, que es Babilonia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté dando todo lo necesario, Dios, para enfrentar las mentiras, para permanecer, Señor, para decirle no, para decir no, yo no creo en eso, no, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que dice la Biblia es en lo que yo creo y en lo que yo estoy de acuerdo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cuando las pruebas vengan. Bendice, Señor, a tu iglesia, a cada familia. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. Hoy proponemos en nuestro corazón, Señor, no contaminarnos con lo que Babilonia y este mundo nos está ofreciendo. Te doy gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una bendición ser cristianos. Pero ya sabemos lo que va a venir. Así que estemos firmes. Firmes y adelante. Dios los bendiga, hermanos. Les amo y espero pronto volver a verles. Saludos a todos.